Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Hola Catalina. Yo no, la verdad no sé, esperen revisar si ya estamos todos o si esperamos un momentito. Hola Dianita. Todavía me faltan. Entonces esperemos, chicos, ¿les parece? Esperemos 5 minutos y empezamos a la 1:10, ¿vale? Vale, profe. Listo, Karen. Esperemos 5 minuticos mientras se conectan los demás.
Hola, ¿cómo están, chicos? Ahora sí, yo creo que, bueno, ya más o menos somos casi todos. Entonces, yo creo que ya podemos ir arrancando. Bueno, les cuento qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Resulta que los doctores me pidieron el favor que pues les hiciera una tutoría acerca de la construcción de artículos científicos y acerca de la correcta referenciación. Entonces yo les voy a mostrar, pues es como que es un formato de artículo que yo utilizo, pero obviamente ustedes cada quien maneja el suyo, simplemente es como para que recordemos qué cosas deben ir dentro del formato. Y adicionalmente vamos a ver es como un editor de referencias bibliográficas que se llama Mendeley, que es el que yo utilizo y ya utilizo hace varios años, porque en lo que a mí respecta, en mi experiencia, me parece que es el mejor y es el más fácil de utilizar, además de que pues es gratuito y eso hace pues que sea para nosotros todo obviamente mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, voy a proyectarles pantalla. Espero que, por favor, me encantaría, de verdad, que ustedes estuvieran trabajando desde el compu hoy, porque pues podríamos de una vez, por ejemplo, instalar el software del editor de referencias bibliográficas. Podríamos empezar como de una vez a jugar y que ustedes, digamos, como que sentaran la mano y lo aprendieran, porque ustedes saben que esas cosas solo se aprenden cuando uno las hace, ¿no? Solo viéndolas, pues nos queda como muy difícil. Entonces, si pueden de verdad asistir a la clase de hoy desde el computador, sería muchísimo mejor. Si no, pues igual ya lo estoy grabando para que cualquier duda que tengan lo puedan después repetir cuando ya tengan el computador disponible. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, ya les comparto pantalla y vamos dando inicio. Listo. Entonces, bueno, resulta, chicos, que lo que nosotros estamos haciendo con el tema de, por ejemplo, los ABPs y que ustedes escriban un artículo como demostrando una hipótesis o demostrando la parte más relevante de toda la investigación y de todo el trabajo que sé que implica para ustedes desarrollar un ABP, eso se llama investigación formativa. Entonces, ¿qué es la investigación formativa? Es decir, desde el momento en el que yo inicio la carrera, ir trabajando en pro de desarrollar habilidades y competencias investigativas, es decir, saber buscar buenas referencias bibliográficas. Suena tonto, pero es saber leer, por ejemplo, o sea, reconocer que no todo lo que yo leo en internet va a ser bueno, sino que hay algunas cosas que va a ser información basura, otras que no. Saber sintetizar ideas y, por supuesto, pues también saber expresar mis ideas. Entonces, eso también va en saber escribir al final. Eso es lo que nosotros llamamos los reportes científicos, y en este caso son reportes cuantitativos porque vamos a demostrar hipótesis o cosas así. ¿Listo? Entonces les voy a contar qué es lo que va en cada uno de los elementos que tenemos en el artículo. Entonces, por ejemplo, chicos, el formato de artículo que yo uso con algunos de mis estudiantes es este. Entonces, simplemente está pues el título, resumen, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ir viendo qué es cada una de esas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que escoger, chicos, es un título que sea llamativo. Entonces, alguno de ustedes, cualquiera, ¿me puede por favor leer el título que utilizó para su artículo, para el que entregaron hace apenas una semana, de hecho, larguita? ¿Alguien tiene por ahí a la mano el título del artículo que entregó? De pura casualidad. No, chicos, ninguno tiene por ahí a la mano su artículo. Profe, nosotros pusimos... Profe, yo tengo... dale tú. Dale tú primero y ya yo le digo a la profe.
Profe, nosotros pusimos de título características comparativas morfosiológicas del riñón, importancia del ácido básico del Bostorius y el Ecus caballos. Ok, listo. Y Karen, me ibas a decir algo también, ¿cierto? Sí, nosotros pusimos particularidades morfofisiológicas entre el porcino y el ser humano. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar con esos dos ejemplos que nos dieron. El primero, el que nos contó Clara, es supremamente específico, ¿verdad? O sea, yo ya sé que me van a hablar de riñón y ya sé que me van a hablar de ácido base en cuál especie. Entonces, ese es extremadamente específico. Yo ya sé que no me van a hablar de ningún otro sistema, de ningún otro órgano, ya sé que no me van a hablar de ningún otro fenómeno. Mientras que el que nos comenta Karen queda demasiado amplio, ¿verdad? Entonces, si me dices diferencias entre el humano y el porcino, pues yo puedo estar esperando que me hables, por ejemplo, del sistema reproductor, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante que tenemos que aprender a reconocer en el título. Miren esto que suena interesante, ¿no? El título debe ser breve pero informativo, como así. Entonces, no puede ser súper extenso, el título no puede ser un párrafo completo, pues, pero tampoco puede ser tan cortito que no me cuente realmente lo que yo voy a encontrar. Entonces, yo siempre explico esto igual, chicos. Hagan de cuenta que el título es como el nombre y la foto de una persona en sus redes sociales. Entonces, si no tiene el nombre, sino que tiene una sola letra, la inicial, pues yo qué voy a saber quién es él o quién es ella. Lo mismo pasa con la foto. Si está toda pixelada, bueno, ¿y es de quién es o es a quién es? Entonces, el título tiene que darnos información suficiente. Pero si es una foto, yo no necesito 500 fotos de perfil al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Solamente debe ser una que sea representativa, una foto que realmente me cuente quién es esa persona que está ahí. Entonces aquí les tengo algunos ejemplos. Esta que dice, estudio del embarazo ectópico. ¿Alguien sabe qué es un embarazo ectópico, chicos? Un embarazo de alto riesgo, profe. Pero, o sea, ¿todos los embarazos de alto riesgo es porque son ectópicos? ¿O cómo así? ¿Qué es eso? No, profe, creo que es que se implanta como por fuera del útero. Muy bien, entonces resulta que eso puede estar ocurriendo, por ejemplo, en una trompa. ¿Listo? Entonces, obviamente ese bebé no se va a desarrollar, por supuesto ese feto no va a formarse, pero lo que sí está en riesgo terrible es la vida de la madre, ¿no? Pues porque está creciendo donde no tiene que crecer, está destruyendo estructuras importantes y pues puede terminar de verdad en una muerte de la madre. Entonces es gravísimo, listo. Luego dice, el clima organizacional en las empresas colombianas o las preferencias de los consumidores en Bogotá. Pero entonces, ¿qué pasa cuando me dicen estudio del embarazo ectópico? Eso podría ser, por ejemplo, un artículo de ginecólogos, ¿verdad? Entonces, un artículo ginecológico donde demuestre que en Colombia hay una incidencia mayor en la costa atlántica que en el resto, una cosa así, o sea, análisis de pacientes. Pero, por ejemplo, este título también podría ser de un estudio de psicólogos, donde van a evaluar el impacto emocional tan terrible que tiene para la madre saber que perdió su bebé, ¿sí? Pero esto podría ser, por ejemplo, un estudio de economistas que está evaluando la presión que ejerce ese fenómeno sobre el sistema de salud, o podría ser de químicos que están evaluando la relación entre un contaminante en el agua y una mayor incidencia de embarazos ectópicos. ¿Sí me hago entender? Entonces estos títulos que son como tan amplios, pero tan ambiguos, pero como que aquí no dice nada. O sea, yo digo que esto es como un fajardo. Uno ahí no sabe eso para dónde van y para dónde vienen, nada, absolutamente. ¿Listo? Entonces, este tipo de títulos que son tan ambiguos no me permiten ni siquiera saber si eso es de un médico veterinario o si eso es de un médico humano o si eso es de un psicólogo. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con estos títulos tan amplios. Pero, o sea, me refiero a amplios en que el tema es súper amplio, pero no nos cuentan nada, ¿no? No nos cuentan ningún detalle. Y comparemos contra este que está aquí. Entonces, miren este.
análisis de la autonomía laboral, la satisfacción en el trabajo, la motivación intrínseca, el compromiso con la empresa, el involucramiento en el trabajo, la cooperación dentro de los departamentos y otros elementos del clima organizacional en 4 empresas del giro de la construcción de tamaño mediano ubicadas en el municipio de León, Guanajuato, y su relación con la productividad, la innovación y el trabajo en equipo. ¿Qué creen ustedes de ese título? ¿Está perfecto o qué creen ustedes, muchachos? ¿Cómo lo ven? Todo eso que les leí, ¿qué creen ustedes? ¿No creen nada? ¿Están mudos? Muy largo, Pues, profe. profe, está muy largo. Esto parece como un versículo completo de la Biblia, ¿no? Qué cosa tan impresionantemente extensa. Entonces esto es un párrafo, esto no es un título. Hay que empezar a pensar que el título tiene que contarme de qué me van a hablar. Claro, no puede ser una cosa así tan escueta como esto. Pero la idea es que a mí me den ganas de leer. Después de yo ver este título, ¿qué voy a leer ese artículo? Pereza, si escriben así todo el tiempo, no gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un balance complicado, chicos. O sea, es corto pero sustancioso. Ok, hay que ser concretos. En el caso de ustedes, por ejemplo, vamos a hablar de algo importante. Resulta que en el título se debe evitar temas sensacionalistas. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que por momentos los noticieros como que se dan cuenta de que están incendiando, pues, o de que están incitando mejor a la xenofobia. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero hubo un momento en donde todo el tiempo en todos los titulares de las noticias solamente decían una banda de venezolanos, unos ladrones venezolanos, una no sé qué. ¿Ustedes se dieron cuenta que de un momento a otro empezaron a cambiar el discurso? Y ahora, ¿cómo dicen? Si efectivamente en la banda había venezolanos o si toda la banda era de venezolanos, ¿ustedes se dieron cuenta qué palabra están usando ahora para hablar de ellos? Extranjeros, creo. Muy bien. O migrantes, ¿verdad? Ya no le están poniendo pues la nacionalidad, así es, Dianita. Entonces, esa es una forma importante en la que nosotros debemos trabajar. Por ejemplo, ustedes cuando estén poniendo imágenes de sus animales, ¿sí? Debemos tener cuidado obviamente, o sea, si van a poner un corte anatómico, pues está el animal, por supuesto, sacrificado. Pero hay que tener mucha precaución. Por ejemplo, si están hablando ya de producción, de líneas de sacrificio, en esos temas hay que ser muy conscientes. Y ustedes yo sé que lo son porque pues ustedes tienen la parte ética profesional muy, digamos, como acentuada, pero es muy importante que eviten esos temas sensacionalistas, como que puede dar pereza leerles el artículo si tienen esos temas así como muy relucientes. ¿Listo? Ojo, por lo regular, en el título no se incluyen los nombres de las instituciones ni el número de casos de estudio. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes van a hacer, ¿en dónde sí se incluye? Supongamos que ustedes van a hacer su trabajo de grado al final de la carrera en una finca o en el Total o en, yo qué sé, en Panaca. En ese caso es como los únicos en donde nosotros ponemos los nombres. Entonces voy a poner como análisis de la calidad de agua en Panaca. Panaca Sabana, no sé qué, listo, porque resulta que yo hice mi tesis allá y fue para ellos. De resto, en los títulos no se suele escribir nada de eso, ¿listo? Y tampoco vamos a decir que se trabajaron con 2 animales o con 4 animales, eso no se dice en el título, eso se dice mucho más abajo. Luego, debemos tener en cuenta que no se aceptan abreviaturas, entonces, por ejemplo, si yo les dijera ¿qué son las células NK? ¿Ustedes ya saben qué son las células NK, chicos? ¿Ya les han contado eso? ¿De qué quiere decir una célula NK? Las natural killer, muy bien. Entonces, igual, cuando yo vaya a escribir el título, si yo, por ejemplo, voy a trabajar con células natural killer,
yo no escribo NK en el título, sino que escribo Natural Killer completico. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de que pues sea una abreviatura conocida en el medio, no importa. La abreviatura la utilizo más abajo cuando ya esté escribiendo, pero en el título no. ¿Listo? Entonces, cuando yo esté escribiendo un artículo, lo primero que tengo que mirar es el formato que me pasan. Normalmente las revistas donde nosotros vamos a querer publicar o los simposios o los eventos nos entregan un formato. Entonces yo leo, por ejemplo, en este formato entonces decían, ok, necesitas poner, además del tamaño de letra, bla, 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 nos dan, por ejemplo, una longitud máxima, una cantidad máxima de palabras que se pueden incluir. Entonces, en este caso, por ejemplo, era máximo 15 palabras. Yo tengo que saber utilizarlo, ¿listo? Y en el caso de ustedes, es muy importante que incluyan en los títulos los nombres de las especies, que eso lo vieron, por supuesto, con la doctora Beatriz, ¿verdad? Entonces, el nombre científico de la especie en la que van a trabajar es muy importante que esté incluida en los títulos. Después del título, lo normal es que, bueno, se incluyan los nombres de los autores y se pone acá un numerito, chicos, que hace las veces de indicador para explicar cuál es la afiliación de los autores. ¿Qué quiere decir la afiliación? En dónde estoy yo estudiando o en dónde yo estoy trabajando en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ustedes todos estudian en la misma universidad, no importa que sean 5 autores, cada autor lleva el mismo número 1. Y aquí abajito se pone 1, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Fundación Universitaria San Martín. ¿Listo? Esto es la afiliación. Cuando ya tenemos investigadores de varias universidades, digamos que ustedes decidan hacer un trabajo colaborativo con la gente de La Salle. Entonces aparecerá pues un número 1 que será el de la fundación y un número 2 que será el de la Universidad de La Salle. ¿Listo? Eso se llama la afiliación. Después viene el resumen. ¿Alguien me puede decir de ustedes, cualquiera, ustedes qué escriben en el resumen o cómo hacen el resumen, cómo se los explicaron o cada uno se lo inventó como pudimos, porque si nadie me dice, pues yo hago el intento solito? ¿Qué ponen ustedes en el resumen? Como una pequeña introducción que pues tenga todo lo que vamos a hablar. Ok, listo, entonces tienes toda la razón en que es como un artículo como condensado, ¿verdad? Pero resulta que el resumen tiene unos elementos fundamentales que deben estar incluidos en el resumen. Entonces vamos a mirar, ¿yo cómo lo escribo? La primera oración siempre es como una introducción, para que el lector sepa de qué rayos me van a hablar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del porcino, entonces yo empezaría diciendo como que los porcinos son una de las especies con mayor proyección a nivel zootécnico en Colombia, por lo tanto requiere toda la atención de médicos veterinarios zootecnistas para elucidar las importancias o las especificidades de su morfofisiología. Punto. Alguna cosa así. Que ya el lector esté seguro, ok, me van a hablar de porcinos y no me van a hablar absolutamente de nada más. O por ejemplo, en el artículo que ustedes entregaron, que era el de sistema excretorio y sistema respiratorio, podríamos empezar no hablando de la especie, sino diciendo, los sistemas excretorio y respiratorio constituyen una herramienta básica en los animales para garantizar no solamente la excreción de desechos, sino el control de la homeostasis ácido-base en los animales. Punto. Alguna cosa así. Yo arranco así. ¿Listo? Siempre con una pequeña introducción como para no sonar tan agresivo. Después de eso, hay que decir cuál fue el planteamiento del problema, porque se supone que cada vez que yo estoy haciendo un artículo, cada vez que yo estoy investigando, es porque había un problema antes y yo lo voy a resolver. Entonces, por ejemplo, si la instrucción del doctor Sánchez fue, escriban cada uno un artículo hablando de las particularidades de su especie, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema? Identificar las particularidades de la especie. Entonces, ¿cómo se podría escribir eso? Entonces, punto seguido, después de la oración de introducción que les dije,
Ahí podríamos escribir algo así como, estos sistemas o estos tejidos o estos órganos constituyen una herramienta vital para el funcionamiento del animal y en particular en los porcinos o en particular en los caninos o en los felinos, son uno de los mayores problemas de consulta veterinaria, alguna cosa así, o sea, decir que el problema es establecer las particularidades de esa especie. ¿Listo? Luego entonces me dice que debo contar cuál es el método, cómo hacía el método, la metodología o el procedimiento que se llevó a cabo. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, trabajando en el laboratorio, recién yo los conocí, entonces yo les decía, ahí lo que tenemos que escribir es, no sé, se analizó la estabilidad de la proteína en función de la adición de ácidos, sí, o sea, las cosas como manuales que habíamos hecho. Cuando se trata de un artículo de ABP, por supuesto, no hay cosas muy manuales, ¿no? Realmente es una investigación. Entonces, eso es lo que se escribe en el método. Para la resolución del problema se hizo una investigación descriptiva haciendo uso de artículos científicos, libros de morfofisiología y modelos anatómicos. Esa es la metodología. Nosotros fuimos e hicimos una investigación descriptiva. Eso anótenlo por favor, chicos. Todas las veces que ustedes presenten un artículo de este tipo, un artículo de ABP, es una investigación descriptiva, porque ustedes lo que están haciendo es describiendo un sistema. Bueno. Luego van a contar los resultados en una oración rápida. Entonces, se encontró que en los porcinos el riñón es el más grande en relación con el tamaño del animal. Las particularidades, los resultados. Con eso, cuando ustedes entreguen ese resumen, ya, listo. Ahí yo vi que el problema era establecer las particularidades y luego encontré las particularidades. El resumen debe contener todo eso. Y finalmente podemos decir cuáles son las principales conclusiones e implicaciones. Entonces, ¿cómo hacía una conclusión o implicación? Supongamos, ¿no?, que yo estuviera hablando de los felinos. Entonces, una implicación podría ser al final que yo concluya, en Colombia, debido a la pésima alimentación que se le da a los felinos, los quistes renales terminan siendo la mayor causa de consulta y de muerte en las veterinarias de Bogotá, alguna cosa así. A eso me refiero con una conclusión o con una implicación contundente. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, con esos elementos que deben estar incluidos en el resumen. ¿Hay alguna pregunta o está más o menos claro? O ya los dormí a todos. ¿Señora? Está claro. Listo, perfecto. Entonces, les voy a leer un resumen. ¿Listo? A ver si les parece que está o no está claro. Entonces dice, los anticuerpos monoclonales, entre paréntesis MAP, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la sigla que representa a anticuerpos monoclonales. Entonces dice, los anticuerpos monoclonales de uso terapéutico constituyen un segmento importante en el mercado farmacéutico, con un crecimiento constante y una proyección de ventas globales de 125.000 millones de dólares para 2020. Eso creo que estamos de acuerdo que es como una introducción, ¿cierto? Entonces miren que ahí lo que vemos es que ya sé que me van a hablar de unos dichosos MAPS, ya sé que es ¿para qué creen que me dan esto del dinero? ¿Por qué creen que sería importante en un artículo científico, por ejemplo, hablar acerca del dinero que representa un mercado? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso será importante o eso más bien deberíamos quitarlo de ahí? O sea, saber que esto representa 125.000 millones de dólares al año, ¿eso les da alguna información interesante o les parece que eso es información basura? ¿No hay día, chicos?
Profe, pues en cierta forma pues puede ser importante, pero creo que no debería ir ahí. Ok, entonces, esta es dependiendo más o menos como hacia dónde vaya el artículo. Si el artículo es solamente, por ejemplo, para nosotros aquí en la academia, pues el dinero probablemente no sea un factor muy importante. Pero piensen si ustedes, por ejemplo, le van a enviar ese dinero a la revista de zootecnia de Colombia. Entonces, claro, por supuesto que en ese punto valorizar cada una de las especies productoras va a ser extremadamente importante. Entonces, si yo lo voy a enviar a una revista donde lo leen ya graduados, egresados de zootecnia, por ejemplo, yo sí empezaría un artículo diciendo que el mercado porcino, la producción porcina representa en Colombia tantos millones de dólares al año, como para decirles, hey, pónganme cuidado, es que no estoy hablando de que sea un cerdo al año, no, es que son tantos millones de cerdos al año. Entonces, dependiendo de a dónde vaya, esta parte sí puede ser súper importante, ¿listo? Como para llamar la atención del público. Luego dice, la alta demanda ha impulsado el desarrollo de avances científicos e industriales para la obtención de líneas celulares y procesos altamente productivos. Entonces, esa oración que está haciendo, chicos, está uniendo el dinero con la producción. ¿Sí ven? Entonces es lo mismo. Si ustedes arrancan diciendo que se venden tantos cerdos en Colombia o que el mercado de cerdos significa tanto dinero en Colombia, entonces ahí podemos decir, el crecimiento constante o la alta demanda ha impulsado el estudio de esta especie a nivel productivo, por ejemplo. ¿Listo? Luego viene esta otra parte que dice, el presente trabajo incluye la obtención de clones productores de 2 anticuerpos monoclonales humanos y la etapa inicial del escalado a nivel industrial. Este pedacito de acá es la metodología. Miren que me está contando qué se hizo. En primera instancia, se estudió el efecto de parámetros de operación sobre la productividad de los clones, haciendo uso de un optimizador de respuesta. ¿Listo? Eso es puro método. Me está contando qué fue lo que se hizo en ese trabajo. Tras lo cual se obtuvieron títulos de anticuerpo de hasta 0,6 gramos por litro y densidades celulares superiores a 10 millones de células por mililitro. Esos son resultados, miren que ya está mostrando los resultados que se obtuvieron. Posteriormente se diseñaron corrientes de alimentación pensadas para la implementación de una estrategia avanzada de cultivo, evaluando el consumo diario de glucosa y la adición de un alimento químicamente definido. Finalmente, los principales parámetros del cultivo fueron evaluados en un reactor spinner, dejando en evidencia los retos para el escalado del proceso. Todo lo que está en verde fueron resultados, ¿listo? ¿Alguien me puede decir esta palabrita spinner? No tenemos ni idea qué es eso y no importa. Pero esta palabrita, ¿por qué está en cursiva? ¿A quién se le puede ocurrir alguna razón por la cual esa palabra está escrita en cursiva, chicos? ¿Alguien tiene alguna teoría? Bueno, yo necesito saber si ustedes están acá, chicos, porque la idea de esta clase es, pues, ayudarlos para sus artículos. Pero, pues, si no lo necesitan, pues ustedes me avisan y no lo hacemos, no pasa nada. No sé si es cuando aparece como la palabra o la frase, bueno, así en cursiva, y creo que tiene otros colores para uno poderse guiar como en una palabra, bueno, no sé si estoy bien. Creo que son las palabras principales, no sé. Ok, entonces chicos, en los textos que nosotros escribimos, cuando ponemos una palabra en cursiva es porque está en otro idioma. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes cuando ponen las especies de sus animales, ustedes la ponen en cursiva, ¿verdad? Normalmente, ¿en qué idioma están las especies de los animales? El nombre científico. ¿Eso es español o eso viene de otro idioma o qué? Inglés, profe. Ok, puede ser inglés, puede ser latín. Entonces, esa es la razón por la que eso siempre va en letra cursiva.
Cuando ustedes observen estas palabras así en cursivas porque están en otro idioma. Bueno, entonces súper importante. ¿Por qué se ponen en otro idioma? Muchas veces es porque pues no existen en el español, entonces no existe una traducción directa para Spinner, o si existe no es muy conocida a nivel científico, entonces precisamente por eso la preferimos en inglés y se mantiene la letra cursiva. Luego viene en naranja. Con el desarrollo de este trabajo se demuestra que es posible producir MAPS a escala laboratorio en Colombia y se pretende impulsar la creación de una industria de productos biotecnológicos en el país. Entonces miren que la conclusión es que sí se pudo hacer en Colombia, que antes no se había hecho y que después de ese trabajo ya se demostró, oiga, aquí sí podemos hacer esto. Y se muestra una implicación a futuro. Se pretende que, Dios quiera, ojalá se iniciara una industria biotecnológica en el país. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces miren que esos son elementos que pueden ir dentro de un resumen, obviamente dependiendo de lo que se les pida específicamente. Hay resúmenes que son más cortos, hay resúmenes que son más largos. Bueno, normalmente se entrega en inglés también. Luego, entonces ya viene el cuerpo del artículo y entonces ahí quiero que miremos algo. Pregunta, chicos, ¿ustedes cómo presentan, cómo crean las referencias bibliográficas, chicos, cuando están haciendo sus artículos? ¿Las crean con el asistente de Word o utilizan algún editor de referencias bibliográficas? Profe, Pues, pues yo lo profe, creo que se presento puede con lo del con Word. el asistente de Word. Ok, listo. Entonces todos empezamos con el editor de Word, pero yo les juro que pues ya después de haber conocido algunos, definitivamente eso es muy malo y es demasiado lento y traba horrible el computador cuando ya son muchas referencias. Entonces yo les voy a ir mostrando algunas cosas importantes. Primero, el doctor Sánchez les hacía mucho énfasis en que ustedes ya, la gran mayoría, ya están referenciando bien las imágenes, pero no están referenciando el texto. Entonces vamos a construir un texto juntos para que revisemos en qué momento hay que referenciar y en qué momento no. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Entonces vamos a hablar de caninos. Entonces el perro es la mascota por excelencia que, digamos, acompaña la gran mayoría de las actividades humanas en las ciudades. Esa oración que yo estoy poniendo ahí, ¿qué creen ustedes, chicos? ¿Eso es una oración que puede ser considerada como una verdad, como algo conocimiento general, o ustedes creen que esa oración debe tener una referencia? Es decir, ¿puede quedar alguna duda de que el perro sea la mascota, digamos, como más popular en las ciudades? ¿O será que eso puede ser considerado una verdad o un conocimiento popular? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo digo que es un conocimiento popular. Muy bien, entonces las oraciones o las ideas que son conocimientos populares no necesitan ser referenciadas. Si yo estoy diciendo que los perros tienen 4 patas, eso no es necesario referenciarlo, pues porque, a ver, o sea, si yo he visto un perro, sé que tiene 4 patas. Esas son las únicas expresiones que no deberían ir referenciadas en su artículo. Las cosas que sean absolutamente obvias y que sean demasiado conocidas. ¿Listo? Ahora sí yo digo, para el año 2020, un registro de 525,000 perros en la ciudad, perros con esquema de vacunación completo en la ciudad de Bogotá. Esa oración que acabé de escribir ahí, chicos. Para el año 2020 se cuenta con un registro de 525,000 perros con esquema de vacunación completo en la ciudad de Bogotá. ¿Eso será conocimiento popular o eso hay que referenciar? Toca referenciarlo. Toca referenciarlo, eso no me lo puedo haber inventado yo. Todo lo que ustedes tengan que referenciar y no le pongan referencia,
queda simplemente como si se lo hubieran inventado y eso hace que se pierda completa credibilidad. Puede que el resto del trabajo esté bien, pero si yo no referencié esa oración, ya nadie me va a creer absolutamente nada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se referencia. Resulta que yo voy a buscar, literal, entonces busquemos así, registro, ¿cómo se llama esto? Registro vacunación canina Bogotá. Vamos a ver si existe, porque como me inventé no tengo ni idea. Supongamos que es esto, yo qué sé. Entonces que yo de aquí, supongamos, miren acá hay un boletín epidemiológico, muy bien. Supongamos que aquí está el tema de la vacunación en este archivo. Entonces aquí vamos a inventarnos y acá nos dice cuántos perros en Bogotá están vacunados. Listo, muy bien. Entonces en este archivo está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como se trata de un archivo, lo voy a descargar a mi computador. Entonces en este caso lo vamos a guardar en el escritorio. ¿Listo? Mientras tanto. Yo soy súper intensa, súper cansona con los nombres de los archivos porque yo necesito saber de qué rayos estoy hablando. Entonces este es el boletín epidemiológico y tal, y ahí me da el año y no sé qué, bueno. Entonces ya lo tengo yo descargado en mi computador. Vamos a salirnos de la vista. Muy bien. Y aquí dijimos que estaba referenciado eso. Entonces, yo primero les voy a mostrar cómo se usa Mendeley para que ustedes vean a ver si les gusta o no les gusta. Entonces, Mendeley está aquí. Yo acá tengo obviamente ya un montón de referencias que he ido utilizando en mi vida, entonces aquí lo voy a poner en un lugar y ahorita les muestro cómo funciona esto. Voy a adicionar el archivo que tengo grabado en mi computador porque es un archivo, ¿no? Entonces es este. Él simplemente lo trae, ¿listo? Y él intenta llenarle una información ahí, pero pues vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Resulta que las referencias bibliográficas o el material bibliográfico que nosotros utilizamos puede ser de muchos tipos. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior derecha se ve chiquito, pero pues de pronto alcanzan a notarlo, dice tipo. Entonces yo le doy clic aquí y me sale una lista desplegable bastante grande. Entonces yo puedo decir que si esto es un caso, un bill es como un veredicto pues de un juzgado, cosas así. Un libro, una sección de un libro, un caso como tal jurídico, un programa de computación. Un conference proceedings es, por ejemplo, cuando yo voy a un evento científico y me entregan las memorias. Entonces, en las memorias de ese evento, eso se llaman unos proceedings. Está un artículo de enciclopedia, que pues ya obviamente casi no lo usamos. Una película. Cuando yo no sé qué poner, entonces pongo un genérico. Un hearing, literal, es una escucha. Entonces es por ejemplo, cuando ustedes, no sé, vayan a trabajar al Amazonas, entonces entrevistaron a un jefe indígena, pues obviamente no pueden referenciar eso como un libro, sino eso es pues conocimiento oral y tradicional, ¿cierto? Entonces ahí se referencia como un hearing. Un artículo de revista científica, cuando los doctores les envían artículos, chicos, eso siempre se deben referenciar como un journal article. ¿Qué es un journal? Un journal es una revista científica. No es lo mismo que revista Cromos. La revista Cromos se referencia como el magazine article. Entonces ustedes también van a tener que referenciar de pronto algún día, sobre todo en la parte de producción, un artículo, yo qué sé, de la revista Dinero, mostrando el crecimiento o el decrecimiento del campo en el país. ¿Listo? Eso sí sería un magazine article. Pero el journal es solamente para los artículos científicos. También tenemos un artículo de periódico, entonces si quieren poner algo del Espectador algún día que haya una noticia muy interesante. Una patente, entonces yo qué sé, resulta que un investigador de la universidad patentó un nuevo sistema de reproducción animal. Bueno, ahí está la patente. Hay un reporte, un tipo de referencia bibliográfica que se llama reporte, que por ejemplo cabe perfecto aquí. Entonces esto es un reporte que entrega
alguien. Ya vamos a mirar quién hace esto. Hay un estatuto que lo utilizamos para todos los temas normativos de los países o de las empresas. Entonces, si yo quisiera poner ahí la ley, yo no sé qué, de comercialización de cárnicos en Colombia, eso es un estatuto. Hay un programa de televisión, hay una tesis, entonces claro, resulta que ustedes encontraron la tesis de un médico veterinario de la Universidad de Antioquia en donde estudió el riñón del cerdo. Ah, bueno, entonces ahí lo ponen como una tesis. O hay una página en internet. Entonces, en este caso vamos a escoger reporte. ¿Listo? Lo primero que hacemos es revisar que todo esté bien. Entonces, primero es el título. Miren, ok, él extrajo del PDF alguna información. Entonces me dice, ok, esto es un boletín epidemiológico distrital. Ah, perfecto, muy bien. Vamos a ver quién es el autor de esto. Entonces, pues el alcalde era Peñalosa, pero creo que estamos todos ustedes y yo de acuerdo, pues que el señor no tenía ni idea de esto, no tenía ni idea de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, él no escribió esto. ¿Quién sería el autor de este reporte? Recuerden que los autores también pueden ser no solamente personas, sino también estamentos, ¿no? ¿Quién sería el autor de ese reporte, chicos? ¿Qué pondrían ustedes? Quizás la alcaldía, profe. La alcaldía. Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente vienen aquí y escriben Alcaldía de Bogotá, tal cual como diga aquí. Y si es una institución, entonces le damos clic ahí y él ya sabe que no es una persona, sino que es un lugar o un estamento. El año de publicación, pues efectivamente acá sí dice que esto fue publicado en el 2009, ¿listo? Yo le puedo poner más información, lo que sea necesario, bueno, ahí se pone. Entonces, listo, ya cuando esté de acuerdo, entonces le digo que los detalles son correctos. Lo mínimo que debo tener es el nombre del reporte, el autor y el año. Eso es absolutamente lo mínimo. Entonces, yo simplemente voy a Word, donde estaba escribiendo, y antes de terminar la oración, hago lo siguiente. Le digo, referencias, insertar citación, y busco el nombre. Le doy Enter y listo. Ahí ya inmediatamente quedó creada la referencia. Ahora yo voy a terminar de escribir esa oración, ese párrafo, perdón. Entonces, ¿cómo termino de escribir ese párrafo, por ejemplo? Entonces, ese párrafo podría terminarlo de escribir diciendo lo siguiente. Yo podría terminar diciendo que las enfermedades zoonóticas asociadas con el contacto entre los humanos y los caninos han representado en los últimos, han representado 15 muertes en Colombia durante 15, han representado la muerte de 15 personas, mejor. Últimos 5 años. ¿Listo? Entonces, otra vez, esta oración en la que estoy hablando de cuántos muertos ha habido, en la que esto también tiene que ir referenciado. Entonces, yo, ¿cómo voy a buscar esto? Resulta que, por ejemplo, voy a entrar a una cosa que se llama Google Scholar, que yo me imagino que ustedes ya lo están utilizando, ¿verdad? Ustedes sí usan Google Scholar para buscar sus investigaciones del ABP, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces yo entro por ejemplo, a Google Scholar y entonces voy a buscar eso. Entonces voy a buscar como enfermedades zoonóticas, si se escribe así, zoonóticas. Sí, ahí está bien ahorita. Entonces supongamos que, bueno, este está viejito, ¿no? Es del 97 al 2003, ese ya está
viejito, este también 2000, 2007, 2015. Si yo quiero refinar la búsqueda, pues simplemente pongo por acá. Entonces vamos a mirar desde 2017 qué se ha publicado. Supongamos, miren, este está chévere. Pues bueno, este es del caballo, pero supongamos que fuera de perro. Supongamos que esta sería la que yo quisiera. Entonces yo voy a ver si puedo descargar este artículo. Creo que este en particular va a ser fácilmente descargable, sí. Y este, déjenme ver si me gusta este artículo o no me gusta. Por una razón que quiero contarles. Es que esta es una carta. Este no es un artículo realmente. No, no, este no me sirve para el ejemplo que les quiero. Señora, Yo tengo una duda. dime. Por ejemplo, hay varias páginas o documentos que pues, por alguna razón no tienen fecha, entonces quería saber, digamos, una vez leí que se pone SF, o sea, sin fecha, pero pues no sé si está correcto o pues hay que se hace. Entonces, lo que pasa es que depende del método de referenciación que uno utilice. Por ejemplo, en este caso, cuando yo utilizo Mendeley, lo que realmente de las cosas que más me gustan es que Mendeley ya, digamos, como que tiene precargadas todos los requisitos y toda la normatividad para diferentes tipos de referenciación. Entonces, por ejemplo, aquí estoy referenciando en un estilo que se llama APA. Si yo me muevo, por ejemplo, a IEEE, que es otro estilo de referenciación, mira que él cambia todo automáticamente. Entonces, cuando tú estás creando las referencias aquí en el software, si tú lo dejas sin fecha, él inmediatamente sabe cómo tiene que mostrarlo aquí, dependiendo del estilo de referenciación que utilices. Entonces, por ejemplo, yo la verdad creo que ustedes les piden APA, ¿cierto? Si no me equivoco. Exacto. Entonces toca es revisar en APA cómo se pondría, dependiendo es del tipo de referenciación. Entonces, si tienes alguna duda, lo mejor es simplemente buscarte un tutorial de referenciación en APA. Pero si, por ejemplo, utilizas Mendeley, él ya lo hace solito. ¿Listo? Si quieres utilizar esta ayuda, pues. ¿Listo? Vale, Entonces, bueno, nena, este por ejemplo es un ejemplo, bueno, dije una bobada, pero esto es un ejemplo interesante porque miren que aquí como que no nos deja, o yo no sé, acá ya está, no había encontrado el link, perdón. Entonces esta es una editorial, vamos a ver si al descargarlo se ve un poco mejor porque eso se ve horrible. Entonces esto se llamaba, ¿cómo era que se llamaba esta cosa? Y esto es de López. Entonces miren, yo como guardo en mi computador los artículos que yo voy encontrando. Entonces pongo López y otros. Esto, Heral, es en latín y quiere decir y otros. Y es así como yo digo que fueron muchos más autores. Entonces miren, ahí se alcanza a ver que fueron López, Moreno, no sé quiéncito y Soto. ¿Listo? Son varios. Esto digamos que es del 2021 porque no me acuerdo la fecha y se llama Alianza Interinstitucional. Entonces yo no le pongo como todo el nombre tampoco, institucional, zoonóticas, COVID-19, como para más o menos saber ese archivo de qué rayos es. ¿Listo? Entonces miren, aquí ya nos deja verlo un poquito más. ¿Por qué fue que descargué este? Porque resulta que ay no, tampoco. No, esta cosa ya no me está gustando. Esperen un segundo porque esto acá sí tenía DOI. Les voy a contar qué es eso del DOI y por qué estoy tan cansona con este tema. Cuando yo estoy trabajando en artículos científicos que van a ser publicados en revistas científicas decentes, esas revistas científicas decentes se llaman revistas indexadas. O sea, hagan de cuenta. Las revistas indexadas son como las universidades en Colombia, mientras que las revistas no indexadas serían como el Instituto Triángulo. Entonces, así como nosotros podemos reconocer que hay una diferencia entre X o Y universidad y el Instituto Triángulo, lo mismo sucede con las revistas. Cuando yo publico en una revista indexada, en una revista científica poderosa,
esas revistas me entregan algo así como un número de cédula. Cada artículo tiene un número de cédula diferente. Entonces, no todos los artículos que nosotros encontremos van a tener ese número de cédula que se llama DOI. Solo aquellos que hayan sido publicados en revistas decentes. ¿Estamos de acuerdo? En revistas realmente científicas. Entonces, ahora vamos a crear esa referencia aquí. Entonces, yo voy a adicionar el archivo. Se llamaba López y yo no sé quién, entonces aquí lo voy a traer. Creo que quedó aquí, listo. Entonces miren que aquí ya se enloqueció, no trajo lo que era. Vamos a ver si funciona, porque está como raro este DOI. Cuando es un artículo científico, cuando es un journal article, miren que está disponible el campo DOI, porque pues la idea es que los journal articles tengan un DOI. Yo le digo buscar y miren esta cosa tan maravillosa. Como yo tenía el DOI, como yo tenía el número de cédula del artículo y ese número de cédula es personal e intransferible, miren toda la información que trajo de una vez. Entonces, desde internet, él trajo el título correcto, trajo todos los autores, miren, eran 4 autores y los trajo. Yo no tuve que gastarme ni 2 segundos en hacer esto. ¿Cuál fue la revista en donde yo la publiqué? Ciencias Agropecuarias, ¿en qué año? En el 2020, ¿en qué volumen? Todo, absolutamente todo lo trajo solamente con haberle puesto el DOI. Entonces así yo ya estoy segura que como es un artículo científico y tiene este número de cédula, esta información está correcta. Entonces yo voy a ir a poner mi referencia otra vez. Me paro antes de que termine la oración, le digo insertar citación y lo pongo por aquí. ¿Cómo era que se llamaba? Alianza Interdisciplinar. Ok, ¿listo? Y ya, me trajo las referencias, ¿ven? Entonces, miren cómo está escrito ese párrafo. Obviamente están puras inconsistencias e incoherencias, ¿no? Pero miren, el perro es la mascota por excelencia, bla, bla, bla. Esto es una frase introductoria. Ahí no necesito ninguna referencia. Para el año 2020 se cuenta con un registro de tal referencia. Las enfermedades zoonóticas asociadas con referencia. Así es como ustedes deben entregar los párrafos. Entonces, ¿será posible? ¿Qué dicen ustedes? A ver si esto les parece bien. Aquí escribo una cosa, listo, punto. Aquí escribo otra cosa y pongo la referencia 1, que puede ser el libro tal o el artículo tal. Escribo otra cosa, otra vez la referencia 1. Escribo otra cosa, otra vez la referencia 1. ¿A ustedes les parece esto de poner varios párrafos enteros, todos sacados de una sola referencia? ¿Ustedes creen que eso le da fuerza a su trabajo o por el contrario le quita fuerza? ¿Qué creen ustedes, chicos? Le quita fuerza, profe. Le quita fuerza. Obvio que le quita fuerza, porque si tú leíste toda esa referencia, más bien pásame la referencia y yo leo la referencia, porque pues yo también puedo leer solita. El objetivo del ABP, el objetivo del artículo es que ustedes hagan esto, que sean capaces de buscar diferentes referencias y extraer las cosas importantes que hay en cada una de esas referencias y a partir de esto construir un texto. Entonces existen 2 formas de escribir párrafos, chicos. Una en la que yo empiezo con una oración introductoria y luego varias oraciones desarrollando la idea, así como el que está aquí arriba. Entonces yo puse una introducción de que los perros eran como importantes y luego empiezo a demostrar por qué y por qué. Hay otra forma de escribir párrafos que es arrancar con varias oraciones que muestren los hechos, por ejemplo. Entonces yo podría haber arrancado el párrafo diciendo el del 2020 tal, no sé qué, y terminar el párrafo dando una conclusión. Entonces yo podría haber terminado el párrafo diciendo se comprueba o se corrobora que en Colombia la mascota por excelencia es el canino. ¿Listo? Hay 2 maneras de hacer el párrafo. Introducción primero y luego desarrollo de idea, o primero el desarrollo de la idea y luego la conclusión. Pero entonces hay algo importante. Cuenten aquí, chicos, en ese párrafo que escribimos,
¿cuántas oraciones hay? ¿Qué dicen ustedes? Para ustedes, ¿qué es una oración? Devolvámonos a español del colegio. Profe, 3. 3, muy bien. Lo que va entre un párrafo, entre el inicio de una oración, perdón, una mayúscula, pues, y el punto. Un párrafo debe tener mínimo, pero mínimo 3 o 4 oraciones. Digamos que 3 es lo mínimo. Digámoslo en mínimo 3 oraciones. Cuando me entregan un párrafo y me entregan unos párrafos larguísimos, ¿cierto? Sin un solo punto. Y aquí hablan de 80 cosas todas pegadas al mismo tiempo. Eso es absolutamente imposible de entender. Miren que los puntos separan las oraciones, los puntos separan las ideas. Entonces, una cosa es la introducción de quién es el perro, otra cosa es cuántos perros hay y otra cosa son las enfermedades zoonóticas. Son 3 ideas diferentes, por lo tanto tienen puntos diferentes. Mi recomendación, chicos, muchas veces ustedes están escribiendo y empiezan a poner puntos y comas, ¿cierto? Revisen, casi siempre esos puntos y comas deberían ser puntos seguidos. ¿Cómo hago yo para estar segura de que me quedó bien escrito? Léanlo en voz alta. Si ustedes me entregan un párrafo larguísimo, yo los reto a que lo lean en voz alta y no se ahoguen. Porque ¿dónde es que uno realmente para respirar? Donde hay un punto. Si ustedes no ponen puntos, yo no puedo parar para respirar y me muero ahogada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, súper importante que al momento de ir escribiendo tengan en cuenta todo esto, chicos. La construcción de los párrafos. Si no aprendemos a construir los párrafos, no vamos a poder transmitir nuestras ideas. Las oraciones deben estar separadas por punto y todas aquellas que no sean un conocimiento común deben ir referenciadas. ¿Hasta aquí estamos todos claros, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces ahora miremos qué pasa con las tablas y con las figuras. Ya ustedes lo tienen dominado, pero pues igual les voy a mostrar algo rápido. Supongamos que esta es una tabla de lo que ustedes quieran. Entonces resulta que yo acá tengo un comparativo. Esta tabla va a ser un comparativo entre diferentes especies. Entonces yo acá tengo canino, felino y porcino, por ejemplo. Entonces esta columna es de especies. Acá voy a tener, yo qué sé, el peso. Entonces el peso lo voy a expresar en kilogramos. Si todos estos son en kilogramos, pues solamente le pongo el título de la ¿cómo se llama esto? De la unidad en la parte superior. Yo qué sé, aquí vamos a poner como la relación del tamaño del corazón versus el tamaño del cuerpo. Yo qué sé, cualquier cosa, cualquier parámetro, ¿listo? Y así y así. Y aquí al final voy a dejar una tabla que se llame referencia. Ya les voy a explicar por qué. Entonces resulta que su artículo era comparar el sistema circulatorio de estas 3 especies. Entonces, claro, ustedes leyeron un montón de referencias para entender cómo era el corazón del canino, cómo era el del felino y cómo era el del porcino. Entonces, miren todo lo que le vamos a hacer a esto. Para construir esta tabla, ustedes tuvieron que leer 3 artículos diferentes. Entonces, tienen que referenciar cada uno de los artículos de forma independiente. Supongamos que lo del canino lo sacamos de una referencia. Supongamos que ya está creada, ¿no? Que ya la pusimos en Mendeley. Y supongamos que es esta. Porque sí, me parece que era esa. Vamos a poner la del felino. Entonces, la del felino era esta. Y vamos a poner la del porcino, que era esta. ¿Listo? En este caso, porque resulta que yo tuve que leer 3 artículos diferentes, porque estoy comparando, por ejemplo, 3 especies diferentes. Entonces, ahora que ya tengo todo listo, le puedo poner el título a la tabla. Yo creo que esto ustedes sí ya lo hacían, ¿verdad? Entonces me paro en la esquinita, le doy clic derecho y le digo insertar título. Acá puedo seleccionar y yo digo, sí es una tabla. Ojo, las tablas normalmente el título va en la parte superior. Entonces arriba yo voy a poner aquí comparativo
ya yo sabía sacado cada una de las informaciones, entonces en el título no tengo que poner ninguna referencia adicional. Pero un ejemplo muy diferente es si yo voy a poner esta tabla y resulta que yo esta tabla la encontré así ya, completica, armada en un artículo, que puede ser, ¿cierto? Entonces vamos a poner el título y este caso, entonces otra vez es comparativo de yo no sé qué, bla, 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 bla. Pero como yo toda la tabla la saqué de un solo artículo, entonces ahí mismo en el título le escribo la referencia. Supongamos que era esta. ¿Sí notan la diferencia, chicos? Entonces, igual, ¿cuál de estos dos tipos de tablas demuestran más trabajo? ¿La tabla 1 o la tabla 2? ¿Cuál demuestra más trabajo por parte de ustedes? La tabla 1, ¿no, profe? Por lo La que, pues, tabla 1. más. Claro, porque entonces ustedes tuvieron que leer varias referencias para poder extraer esa información. Entonces, si este es el caso, si ustedes construyeron una tabla leyendo varias cosas, referencienla bien para que se vea todo el trabajo que ustedes tuvieron que hacer. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar con las figuras. Entonces resulta que yo os voy a poner una lámina de lo que sea. Entonces, un corte histológico de cualquier cosa. Entonces esta es mi imagen, ahí vean este corte histológico. Entonces igual le doy clic derecho, le digo insertar título, ya no es ninguna tabla, entonces en este caso va a ser una ilustración, por ejemplo. Entonces yo digo comparativo de yo no sé qué más cosas. ¿Sí? Y acá las ilustraciones y las figuras si se titulan en la parte inferior, entonces ahí le ponemos la referencia en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ya escribimos nuestro artículo, tenemos un montón de referencias, ahora vamos a poner la bibliografía. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente pongo el título, me voy aquí arriba donde dice insertar bibliografía y listo. Todas las referencias me aparecen bien citadas. ¿Por qué? Porque él trae la información de acá. Entonces, si yo aquí creé mal la referencia, pues obviamente al otro lado me va a salir basura. Pero si yo creo bien la referencia o si esto tiene un DOI y yo hago que este jale la información de forma automática, pues aquí toda la bibliografía me queda inmediatamente bien puesta. ¿Listo? Entonces miren que hablamos ya de cómo hacer la escritura de los párrafos, de cómo hacer la referenciación y ya vimos que Mendeley como que sí funciona. Pregunta, ¿quieren aprender a utilizar este software o les parece mejor seguir utilizando Word? No, profe, pues desde mi punto de vista quisiera aprender a usar el otro. Listo, nena. Entonces, la ventaja es que este es absolutamente gratuito, entonces que pues realmente es muy fácil conseguirlo y utilizarlo. Entonces, lo que yo les voy a pedir es lo siguiente, chicos. Como sé que pues no todos están trabajando desde el portátil hoy, lo que podemos hacer hoy es crear la cuenta y que ustedes se comprometan a tenerlo descargado en el computador, porque es que esto, viéndolo, uno no aprende nada. Lo que necesitan es hacerlo. Entonces se van a meter en Google simplemente esta búsqueda, Mendeley, así con Y al final. Van a descargar Mendeley para el computador. Entonces él acá inmediatamente reconoce cuál es el sistema operativo que yo tengo y pues me permite hacer la descarga. Si pues cada uno escoge ahí el que tenga, ¿no? Una vez lo descarguen, entonces entramos aquí. Espérenme, yo me salgo. No. ¿Cómo hago para salirme? Acá. Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descargarlo. Una vez ya ustedes lo tengan descargado, van a abrir esto en su computador. ¿Listo? O sea, este es el programa. Van a ver que se les abre ese programita.
Cuando se les abra ese programita, entonces, si yo ya tengo una cuenta, pues yo simplemente acá pongo mis credenciales y listo. Pero cuando ustedes abran el programita, entonces vamos a hacer el registro. O sea, tanto el programa como el registro son absolutamente gratuitos. Entonces ustedes le dan clic ahí donde dice registro y los manda a esta página. Entonces resulta que Mendeley es de una cosa que se llama el Elsevier. Y el Elsevier es como la unión de las más grandes revistas investigativas y de journal del mundo. Entonces tiene un soporte impresionante. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Por ejemplo, yo utilizo un correo institucional porque de una vez me une como a toda la gente de esa universidad. ¿Listo? Si ustedes quieren usar el personal, claro que se puede hacer también, pero pues digamos que no queda como con el registro que era una cuenta institucional, pero eso es decisión de ustedes. Simplemente ponen aquí sus datos, entonces supongamos que yo voy a utilizar mi personal, no la voy a crear, pero pues supongamos. Ok. Entonces, ¿qué dice? Ya te vamos a enviar el correo a este correo tuyo personal para que puedas seguir creando tu cuenta. Entonces, el compromiso de todos ustedes, los que quieran aprender a utilizarlo, es que por favor para el próximo miércoles hayan descargado el software en su computador y hayan creado la cuenta. Y que en la clase del próximo miércoles la estén haciendo desde su computador para que podamos jugar con el software. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto, muchachos. ¿Tiene alguna duda con lo que vimos acerca de, digamos, la elaboración del resumen, la elaboración del título y la elaboración del cuerpo del texto y las referencias? ¿Hay alguna duda hasta este pedacito que vimos? ¿Todo claro? Bueno, chicos, entonces, ¿yo qué les voy a cargar por ahora? Les voy a cargar esta presentación que les mostré, como por si tienen alguna duda y quieren revisar alguna cosa. Aquí es un curso que yo dicto que se llama Investigación Aplicada y que es precisamente para aprender a pues, hacer investigaciones en diferentes ramas. Y además les voy a cargar esto, que es un tutorial de Mendeley. Entonces yo les voy igual a mostrar las cosas más relevantes, pero para eso necesito que todos estén desde el computador y bla, bla, bla. Ahora, de verdad, como para que se animen. Si algo que yo amo de Mendeley es que, pues desde que yo lo uso ya hace muchos años, he tenido que cambiar de computador un par de veces, porque pues ustedes saben que los computadores se dañan. Absolutamente todas mis referencias bibliográficas se mantienen conmigo. Gracias a que en Mendeley todo, absolutamente todo, queda cargado en la nube. Entonces, independientemente de que yo cambie de computador, lo único que tengo que hacer es descargar el software aquí, entrar también con mi cuenta. Y ya inmediatamente me baja absolutamente todo, todas. Acá miren, aquí está como revisando que todo esté correcto, que todo haya bajado en este computador. También tiene la aplicación para celular, entonces si yo quisiera ser tan ñoña, pues de estar estudiando o estar revisando un artículo mientras voy en el bus, puedo ir en mi celular mirando y está absolutamente todo. Todo lo que yo he leído de artículos desde que empecé a usar esta aplicación hace un montón de tiempo está ahí. Cosa que me parece maravilloso, que independientemente de lo que le pase al computador, sus referencias bibliográficas estén siempre con ustedes y además uno las puede organizar en miles de carpetas y entonces si yo digo, hoy voy a hablar de esto, hoy quiero leer de esto, estos son los artículos que tengo que leer, hoy quiero leer de esto, entonces voy a leerme solo estos articulitos y así. Les voy a seguir mostrando más cosas, como que por ejemplo uno puede crear grupos de trabajo. Entonces ustedes podrían crear el grupo del ABP y compartirse referencias bibliográficas por acá, por ejemplo. Hay muchas cosas chéveres que uno puede hacer con Mendeley, pero para eso necesito que ya todos los interesados lo tengan instalado y tengan su cuenta creada. ¿Listo, chicos?
Bueno, Sí, profe. entonces así quedamos para el miércoles de la próxima semana. Creo que todavía estaremos encerraditos, entonces no hay pues ni prácticas, pues no, todavía estamos juiciosos en la casa. Entonces el miércoles, si Dios quiere, nada extraño pasa, si nos vemos en el horario normal, muchachos. Entonces, por ahora, pues nada, me resta desearles una feliz tarde, un feliz fin de semana, que descansen. Sé que fueron también semanas muy duras y espero que se cuiden mucho, chicos, que si tienen que salir por sus trabajos, porque yo sé que muchos de ustedes pues trabajan los fines de semana, por ejemplo, en clínica. Entonces, pues cuídense mucho y espero que los que se quedan en casa pues también aprovechen este tiempo para descansar un poquito. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y me quedo por favor con Dianita, con Wendy, para contarles lo que me habían preguntado el día de ayer. Chicos, me quedo con ustedes un momentico si son tan amables, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias por todo. Chao. Chao, chicos, que estén bien. Chao, Laurita. Chao, profe, gracias. Chao, cuídate, juicioso.